4, 3, 2, 1. Pues, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Estamos en una emisión más de Tantún Catún, el tiempo de la promesa. Contamos con la presencia, como ya es costumbre, de Frank. Buen día, ¿cómo estás? Bien. Ya mucho mejor. ¿Cómo no? Gracias. ¿Y ustedes? Qué bueno, Vicente, buen día. Qué bueno que nos acompañas hoy. Buen día, saludos, un fuerte abrazo y pues bendiciones. Perfecto. Moni, buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días, compañeros, y a todos los toltecas que nos escuchan. Perfecto. Así es. Y bueno, pues estamos en un día 13 caña. No te estanques, busca nuevas motivaciones y metas. Aprende a ser flexible. Ten en cuenta el punto de vista ajeno. Ok. Es fin de trecena, estamos Fin en pues iniciando un nuevo año juliano-gregoriano y pues notando también la diversidad de ciclos que existen en nuestra cosmovisión tolteca, ¿no? Que es el enfoque que planteamos en estos programas. Y Así es. bueno, pues como ya es costumbre, dime. Oye, y Jonathan, vamos a presentarlo. Jonathan, sí Parece es que no se cierto. puede conectar, ¿no? Así es, Sí. ahorita lo que se resuelve problemas técnicos, les mandamos un abrazo y pues les invitamos también a que pues se sumen en este ejercicio, también con sus preguntas, comentarios y también pues desde donde se encuentren, pues hacer este ejercicio en el cual Moni nos va a hacer favor de guiarnos, ¿no? Es un gusto estar Ok. por acá con ustedes y pues adelante, Omey. Sí. Oye, espérate, otra pregunta. ¿Jonathan sí nos puede escuchar? Sí, nos escucha Ok. bien. Entonces, cualquier cosa hablamos con él, aunque él no pueda transmitir, ¿ok? Sí, ahorita le Bien. enlazamos también. Saludos. Bueno, adelante, sí. Sí, él nos Correcto, sí, despidió. dice yo que está aquí por acá. Perfecto. Sí, se me andaba pasando, ¿no? Pues, Jonathan, qué bueno Sí. que nos acompañas también por acá. Y igual recordar estas páginas que se están subiendo día con día los tonales, la otra página de Iglesia Maya, Iglesia Tolteca, Nación Tolteca, pues son todas las redes en las que estamos, pues sobre todo Jonathan está ahí al pendiente de estar subiendo los tonales día con día. Y, ajá, justamente ahí nos está mostrando en la pantalla. Pues también ese es el esfuerzo que se está haciendo, ¿no? Tenerlo obviamente en español, ¿no? La lengua que nos permite comunicarnos, pero pues también la diversidad de lenguas que existen, sobre todo el náhuatl y el maya, pero pues es un esfuerzo constante y vamos a ampliar, ¿no? La idea justamente es tener pues varias lenguas más con un posicionamiento en redes para que pues en cada región, ¿no? Nos damos cuenta que la literatura sagrada inclusive no nada más es de los nahuas, no nada más es de los mayas, sino diversidad, ¿no? Con los mijes también hay tradición literaria y también calendárica, ¿no? Entonces, pues en ese esfuerzo estamos todos sumados. Y bueno, pues ya dando paso al tema que nos convoca en este día, como ya es recurrente, pues la literatura sagrada, ¿no? Hemos hecho como un cambio en el enfoque. La primera parte del Tantún Catún, la primera temporada, por decirlo de algún modo, pues abordó como diversos temas, como la parte teórica, digamos, como entrevistas con personas que sabían del tema, conversatorios sobre temas específicos, y ya en esta segunda parte abordamos pues los textos de Chilam Balam, ¿no? Los textos de Choqué, la diversidad de textos, ¿no? De los textos Mayas, sagrados, todos mayas. textos mayas, porque nos dimos cuenta de la necesidad que existe, de que no hay, la difusión no existe de estos textos, y pues bueno, en ese esfuerzo estamos, y ahora ya estamos por iniciar otra, pues una temporada extra, ¿no? Un enfoque, pues que va a abordar esta diversidad de lenguas, de literatura, de tradición literaria, y pues vamos a leer textos náhuatl. Ahora vamos a abordar la tradición literaria náhuatl de diversidad de referencias, ¿no? Porque también, pues es triste, ¿no? Que a veces no se tenga como una visión clara sobre cuáles textos conforman esta tradición literaria y sobre todo desde un punto de vista, pues como el proyecto que tenemos, pues desde un punto de vista inclusive religioso, ¿no? De comunidades religiosas que se juntan, se congregan para leer textos y para hacer una práctica meditativa, como también ya lo hemos integrado como práctica constante. Y bueno, pues en este intento estamos y ahora vamos a dar paso a las literaturas de la zona náhuatl. Vicente.
Y gracias también. Antes de iniciar, le mandamos un saludo a Moy y Jenny, ¿no? Que también pues, han estado acá con nosotros. Y pues bueno, ahorita también andan ahí en ajustes. Así que pues un abrazote, ¿no? También con mucho cariño. ¿Cómo no? Y pronto los tendremos por acá, por la Ciudad de México. De hecho, vienen, hay muchas actividades por ahí. Así Creo es. que en próximas semanas podremos ir adelantando a medida que se definan, ¿no?, las actividades y las cosas. Sí, sí, justamente. Pues sí, la gran labor que hicieron también ahorita en la zona maya, que nos ayudó bastante también a entender físicamente, ¿no? O sea, yendo Sí, a la Chan Santa Cruz, ¿no? A la iglesia maya con los cruzó, pues nos ayudó también a entender que pues no estamos hablando al aire, ¿no? Sino hay una estructura organizativa ya pues, de hace mucho tiempo y con una historia y con un legado, con una legitimidad ya ganada por generaciones. Y bueno, también eso es importante mencionarlo, qué bueno que lo recuerdas, Vic. Y bueno, pues yo creo que ya pasamos a la parte de la meditación, ya para no darle más rollo a este asunto. Y pues bueno, esta fue un poco la introducción. Los invitamos también a ver los programas pasados para que pues vayan entendiendo un poco más de lo que estamos tratando de hacer aquí. Y también porque hay mucha información. Nos demos cuenta que en cada lectura surgieron un montón de temas, un montón de simbolismos muy interesantes para reflexionar y para compartir. Y bueno, pues damos paso, Moni. Muchas Sí, gracias. gracias, Omey. Bueno, pues vamos a empezar con la meditación de hoy y como una pequeña introducción les quiero comentar que he estado ocupando en algunas ocasiones la sugestión del día. Yo le llamo sugestión porque de hecho es así. No es una cuestión mágica, no son, digamos, como predisposiciones inamovibles, sino que es una sugerencia que nos brindan los tonales para sabernos conducir, ¿no? Entonces, ocupamos esto en algunas meditaciones porque dan pie a tener en cuenta este tipo de ideas y las podemos ocupar para podernos nosotros de alguna forma conducir, ¿no? Entonces, esa era como la pequeña introducción. Y vamos a dar inicio. Entonces, vamos a acomodarnos, vamos a colocarnos en la posición más cómoda que podamos tener. Cada persona puede elegir tener la columna recta o reclinarse en el asiento, dependiendo también de las condiciones físicas de cada quien. Entonces, vamos a empezar a cerrar los ojos y simplemente vamos a llevar nuestra atención hacia nuestra respiración. Vamos a observar cómo está nuestra respiración en este momento. Muy gentilmente. Y con esto vamos a ayudar también a nuestro sistema nervioso que se prepare. Este tipo de ejercicios obviamente involucran no solo el entrenamiento, sino también la información nueva que vamos a ingresar a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso. Y vamos a observar las sensaciones a nivel corporal. Vamos a notar si hay algún punto de incomodidad, de molestia. Y podemos movernos, acomodarnos. Vamos a considerar también las sensaciones en la piel, la temperatura. Y simplemente toma nota de lo que puede requerir tu cuerpo en este momento, para que cuando te sea posible, le ayudes. Seguimos respirando y vamos a observar las impresiones emocionales más recientes, lo que te movilizó, lo que te activó, algún evento, alguna actividad que hiciste y nota cómo se refleja en tu cuerpo. Nota cuál es el impacto de esa movilización emocional. Pero ahora vamos a liberarnos de todo ello. Vamos a permitirnos deliberadamente descansar
de todas esas impresiones emocionales. Y vamos más profundo hacia los estímulos internos. Vamos a visualizar, a recordar y simplemente atestiguar todos los pensamientos que surjan, impresiones visuales, recuerdos, pendientes, cualquier impacto a nivel mental que esté generándote un desgaste energético en el sentido objetivo y realista, es decir, nos genera cansancio, nos puede generar debilitamiento incluso a nivel físico. Observa. Y ahora, acoplándonos a la energía del día, vamos a hacer una breve revisión de los errores que podemos rectificar. Nota brevemente si llega algo a tu mente, algún recuerdo, alguna rectificación que puedas hacer a nivel de tu cuerpo físico o a nivel de tus rutinas emocionales o a nivel de tus acciones, de tu conducta, y que puedas darte cuenta cómo puedes mejorar, que puede ser rectificado. Permite que de manera natural llegue ese recuerdo o esas tomas de conciencia sin esfuerzo. Y puede ser que en este momento no recuerdes, no importa. Simplemente toma en cuenta un compromiso para ti de recapitular en el momento que tú lo puedas hacer. Y mientras tanto, vamos a seguir en este silencio mental. Vamos a seguir atestiguando los estímulos que van y vienen, mentales, emocionales, corporales. Y nota ahí que alguno de estos estímulos está bajando la intensidad y está haciéndose a un lado para permitirte ir más profundo. Es un mecanismo natural. Nota cómo esto es posible. Y nota también que es posible estar profundamente relajado y al mismo tiempo totalmente alerta. Lleva tu atención a tu respiración y vamos ahora a introducir nuestra palabra de poder habitual, Amo Mati. Sin mente. Y es así como vamos a ir cerrando este ejercicio. Muy gentilmente vamos a ir notando nuestra presencia en el lugar donde nos encontramos. Vamos a ir
moviendo, movilizando nuestro cuerpo. Y vamos a cerrar con esta lectura. Yo mismo soy la serpiente emplumada. Soy el combatiente, el guerrero, el burlador de los sentidos. A nada temo. Ahora voy a burlar a mis predisposiciones humanas. Aquí están ellas, llenas de sangre y color. Pero yo no tengo sangre, no tengo color. Se embriagará el cuerpo, se embriagará el alma, se embriagará la tierra conmigo. Porque insensibilicé mis manos e insensibilicé mi cuerpo. Para que no sientan las burlas de mis predisposiciones humanas. No es posible que me hieran a mí, el meditante, la serpiente emplumada. Y ahora sí, vamos a dar paso a nuestra siguiente actividad. No sé si quieran comentar algo antes de empezar la lectura. Sí, vamos a presentar las lecturas que vamos a hacer hoy. ¿Les parece? De acuerdo. Hoy iniciamos un nuevo ciclo, como dijiste, Mike. Pues es necesario siempre explicar a los compañeros de qué se trata. El ciclo anterior, como todos sabemos, fueron fragmentos un poco al azar del libro sagrado maya, que modernamente se llama Chilam Balam, así se conoce, pero su nombre antiguo era libro sagrado o libro de la selva. Este libro maya todavía sigue siendo sagrado y recordado entre los mayas Cruzop, que son una de las dos últimas iglesias mayas que sobreviven, los Cruzop y los Chamulas. Son iglesias ya sincréticas. Y hace unos, ¿cuánto era? 60 años, ¿no? Que no lo leían. Imagínate. 70, 60 años. 70 años. Desde casi de la época de la Segunda Guerra Mundial no leían este libro. Tienen una copia en la sede de los mayas. Ese manuscrito nadie lo ha logrado fotografiar jamás, ni sabemos lo que dice. Pero está muy viejito ya. También por eso no quieren ni tocarlo. Y al devolverles esta literatura sagrada, en parte a través de los trabajos de Chinnawi y Vicente, y después por lo que hiciste tú, Omey, y posteriormente por las visitas de Jenny y Moy, ellos se han ido empapando de nuevo de su literatura. Es un gusto para mí ver que todavía la reconocen como sagrada y que esa literatura empieza a influir en su vida cultural, en la medida en que dejen de ser una tradición simplemente, ¿no? Una tradición oral, y recuperen la dimensión literaria que tenía en otra época, van a pasar de una cultura a un estado civil, a la civilidad. La literatura ya escrita es un emblema y además un baluarte de la civilidad. Luego, lo que queremos no es solo rescatar la sabiduría del pasado, sino también, como ya he dicho, funcionalizarla, devolvérsela a la gente. La invasión les quitó esa sabiduría, el abandono durante la colonia y durante los 2 siglos que llevamos de independencia, el abandono cultural les estafó ese conocimiento y hay que devolvérselo. Es lo menos que podemos hacer. Así que para nosotros en la Iglesia Tolteca es una cuestión de deber. Ahora, además disfrutamos mucho todo este trabajo porque vemos los efectos. Así como había un libro sagrado maya, también había un libro náhuatl conocido como Teomostli, que es el libro sagrado también. Si se fijan, todos lados tenían el mismo nombre porque se trata del mismo libro en el fondo, con versiones culturales locales, según la lengua, según los estilos de la gente. El Teomostli es bastante conocido de nombre, pero muy poco conocido de contenido. Es tan poco conocido que cuando Vicente trató de hacer una tesis y la hizo sobre el Teomostli, ni siquiera la academia entendían bien de qué estaba hablando. Vicente, te voy a hacer una pregunta. Algunos, digamos, profesores sí habían oído la palabra Teomostli, ¿no? Sí, pero pues no le daban como el valor debido, ¿no? Quedó nada más en esas fuentes y pues como se perdió, pues ya historia muerta, ¿no? Historia muerta, claro.
El Teomostria era un libro grandote, quedó una descripción física de él, y por eso damos que era un libro enorme. Se perdió buena parte, pero también los cronistas, fíjate, sobre todo los padres católicos, en el afán por extirpar la idolatría, la describieron. Y eso nos conviene hoy. Hablaron bastante de cómo era la literatura y hablaron del libro sagrado, así por su nombre, y describieron su contenido. Sabemos, por ejemplo, que el libro sagrado tenía 5 secciones. Sabemos que una de ellas, que era la referente a los sueños, al nahualismo, la quemaron, pero la desaparecieron. Quizás no quede vestigio de eso, habría que buscar con más calma, ¿no? Pero quizás ya no quede vestigio de eso. Sin embargo, otras secciones sí sobreviven, particularmente, por ejemplo, los Huehuetlatoli, que son unos textos de conocimiento, de sabiduría, se llaman textos sapienciales. Sobreviven, pero un montón de Huehuetlatoli, no todo lo que había. Sabemos también por la estructura de los Huehuetlatoli que algunos de ellos están truncos, son un pedacito del texto original, ¿no? Pero bueno, el volumen de Huehuetlatoli es grande, son cientos de páginas. Sobreviven también unos, porque 200 cantos que están divididos en 3 colecciones. Los cantos de los señores. Cantos de los señores le pusieron los cronistas, ¿no? A la colección, era Cantos de los Tlatoanis, porque casi todos fueron compuestos por Tlatoanis de las principales ciudades náhuatl. Sin embargo, hay algunos que no son de Tlatoanis, ¿no? Sino de otras personas. Y algunos no son, no están en lengua náhuatl, sino en lengua chichimeca. Por lo menos 1 o 2 de ellos era anterior al náhuatl, y también hay 1 o 2 que fueron traducciones al náhuatl de un original en náhuatl, que era la lengua de la época de Seacatopilzi. De hecho, 2 de esos cantos parecen palabras directas de Seacatopilzi por el contexto, ¿no? Cuando uno los lee, y por los arcaísmos que tienen. Los otros 2 compendios de cantos que les menciono, están los cantos de los señores, hay otro compendio que se llama conjuros médicos, así le llamamos porque era la función que tenía, eran los conjuros que decían los médicos. Pero no te imagines conjuros de brujería o cosas así, no era eso. Los médicos lo que usaban era poemas, cantos de un antiguo repertorio de cantos que describía la vida de Seacatopilzi, precisamente. Entonces agarraban pasajes de esa vida y los adecuaban al problema que tuviera la persona. Más bien funcionaba como estímulo, ¿no? Para que la persona sintiera, a ver, otros han pasado por esos problemas, tengo que tener paciencia, además esos problemas son parte de la condición humana, y ya empezaban a filosofar y demás, ¿no? El caso es que se conservan unos 50 conjuros médicos, y además había una colección que era la más antigua, que se llama Himnos Sacros, así le llamó Sagún. Fue conservada por los informantes de Sagún en 2 documentos, los primeros memoriales y el Códice Florentino. Son idénticos, salvo leves variantes de ortografía más bien, y alguna palabrita que omitieron o que repitieron, pero al tener 2 colecciones diferentes de diferentes épocas, también podemos reconstruir muy bien el texto original. Estos himnos sacros, vamos a leer hoy 2 de ellos, se refieren a los dioses, vamos a decir así. Pero ustedes saben que los dioses, hay un cronista que dice, a todo el que moría, ellos le llamaban Dios, Teotl. Por lo cual nos damos cuenta que, a ver, la palabra Teo no significa energía, sino es energía en forma de persona, energía personalizada. Y que por otro lado, los dioses de los anahuacas no eran espíritus en el cielo, sino eran seres humanos. También dice claramente el testamento de Seacatopilzi que los seres humanos no sobrevivimos como fantasmas, sino sobrevivimos a través de nuestras obras, es decir, la memoria. De manera que cuando hable de dioses, ustedes deben entender que son seres humanos endiosados, divinizados. No dioses al estilo de los cristianos. Pero bueno, es que no solo tienen dioses los cristianos, también tienen dioses los hindúes, los taoístas, todos los musulmanes. Es decir, todo el que le dé un estado de divinidad a algo, ya tiene un dios en ese algo. Y los anahuacas no eran la excepción. Así que no hay que tenerle miedo a la palabra Dios, solo hay que saberla usarla bien. Podría decir Teo,
hoy teteo, y así se entiende más. Espero que nadie discuta esa palabra porque la usan mucho los textos. Entonces vamos a leer hoy dos de estos himnos que, bueno, después que lo leamos vamos a ver de qué se trata. Tiene relación uno con el otro. Y creo que por la lectura ustedes se van a dar cuenta claramente de qué se trata esto. Mónica, si tú nos ayudas con la columna en español, yo los voy a colgar acá para que se vean bien. Ok. Muy bien. Pues vamos a empezar. Sí. Himno 4, Acatonal Iquic, canto del llamado Caña, Códice Florentino, libro 2, folio 138, primeros memoriales, folios 274, 275. O hacia el Tlalocan. En nave de turquesas debieron atravesar el agua Acatonal, viajero de las brumas. Ve a todas partes, ve y penetra al lugar de las brumas, donde con sonajas de niebla se nubla el Tlalocan. A aguas lejanas, donde lloró el señor del collar, parto yo. Oh, marchad conmigo a donde fueron los muertos, al descendedero. Entraré por orden del príncipe prodigioso del cielo. Voy a donde él lloró. Oh, pasados 4 años regresó sobre nosotros. Tan solo volvió en sí, cobró conciencia, en el lugar de los descarnados, y entró a la casa del Quetzal para dispensar el tesoro de la resurrección. Ve a todas las partes, ve y penetra al lugar de las brumas, donde con sonajas de niebla se nubla el Tlalocan. Himno 17, Centeot Iquic, canto de Centeot. Códice Florentino, libro 2, folio 142, primeros memoriales, folio 279. Nació Centeot en la casa de las flores del maíz. Soy una flor, la espigada flor del maíz. Vuelve a la fronda en la bruma, en lo oscuro, en la bruma, en la bruma. Nació Centeot del agua y la niebla, en el lugar de los peces preciosos, donde son hechos los hijos de los hombres. Vuelve a la fronda en la bruma, vuelve a la fronda en la bruma, en lo oscuro, en la bruma, en la bruma. Ya calienta, ilumina el fuego. Se disponen a librar los variados pájaros, los moradores de las flores. Vuelve a la fronda en la bruma, en la bruma, en lo oscuro, en la bruma, en la bruma. Tú te levantas sobre la tierra y sales a recorrer. He renacido yo, la serpiente emplumada. Vuelve a la fronda en la bruma, en lo oscuro, en la bruma, en la bruma. Ya bajan a alegrar los árboles floridos, bajan los variados pájaros, bajan los pájaros. Escuchad la palabra de nuestro Dios, oíd la voz de sus pájaros. Conocedlo, Él es nuestro respetable pájaro cantor. Conocedlos, ellos son los cerbataneros. Ya se desgrana la mazorca. Los estoy invitando a mis flores, las flores del sustento, las flores del maíz tostado, las flores del cacao. Adelante. Muy bien, pues adelante compañeros para los comentarios. Qué hermosos poemas. Gracias, Moni. Tremendo. Y pues bueno, Frank, ahorita está desactivado tu micrófono, pero pues nos Sí, conmueve. gracias. Estaba diciendo que quedó muy bien. Que comentarios, y me gustaría escuchar los de Mónica, porque ya que ella lo leyó, creo que le impresionó el texto. Me gustaría, ¿qué puedes opinar? ¿Qué opinas sobre esto, Mónica? Pues es que obviamente es un desarrollo literario importante. Esto no es algo al azar y no podemos decir que esta cultura es primitiva de ninguna manera.
Es este tipo de poemas, ¿no? El uso del lenguaje y sobre todo el simbolismo que encierran, pues nos habla de que efectivamente había un desarrollo cognitivo elevado y propio de una civilización. Y esto que menciona de ese retorno, ¿no? De ese retorno que también alude a esa parte donde tenemos que penetrar en esas brumas, en esa oscuridad para resurgir. Eso es lo que a mí me Sí, me generó imaginé. una impresión. Sí, Y todo lo que utilizan como, por ejemplo, las aves, las turquesas, eso sí me gustaría que nos explicaras sí, claro, mucho. claro. Son simbolismos. Y hablan de ese simbolismo. La muerte, por lo que percibo aquí en el poema, la muerte tenía varios niveles de interpretación, no solamente la muerte física, ¿no? Sino que Sí, también era el morir a ciertas tendencias la muerte y la resurrección. Un humanas concepto y bastante largo. resurgir. Sí. Y que tiene mucha relación con la serpiente emplumada, ¿no? Porque Ujú. estamos arrastrándonos y después nos elevamos. Es decir, no tanto arrastrarse, sino profundizar hacia abajo Sí. y después elevarnos. Entonces, Bueno, depende muy, cómo lo muy, hagas. Si muy lo haces con interesante. intención, profundiza. Si es a las malas y sin Claro. intención, por inercia, te arrastra y terminas quién sabe dónde. Pero bueno, Bueno, sí. compañeros, ¿algún comentario o algo? Sí, por ejemplo, Frank, compañeras, compañeros, Sí, al escuchar a Moni de forma muy interesante, y bueno, también teniendo en cuenta a Chignahui, ¿no? Le decía que encontré ya por fin las fotos de cuando subimos a Zempoaltépetl y ya. por primera vez a Chocamán Viejo. Realmente al escuchar me sentí en esos lugares porque justamente la niebla te abraza y no ves nada. Entonces, esas dos montañas sagradas a mí me llama mucho la atención porque Seacat justamente, pues en una que es la de Zempoaltépetl, pues dejó ahí pues su tesoro, diría, su testamento, y en la que se inmoló, en la cual, pues bueno, después de prácticamente 5 años, pues se va a dar oportunidad si hay condiciones propicias, porque realmente es una montaña mágica en donde pues ves el cielo azul y en un parpadeo están las brumas, pero nos decía el guardián de las montañas que vive en ella, dice, pues aunque haya frente frío, dice, yo he estado allá arriba hasta con tormenta y he bajado y se me hace muy interesante porque las aves, las turquesas, es lo que nos decían, pues es que aquí las aves cantan, aquí hay tucanes, hay un montón de aves, dice, y entonces es donde te encuentras a ti y donde valoras, ¿no? Esto. Entonces, fue muy, muy emotivo, ¿no? La lectura y pues este esfuerzo de rescatar de estos textos se inspira y pues el próximo domingo, si hay oportunidad, a estas lecturas y más las otras que son relativas al pasaje de Seacat en Tlachinoltepetl, montaña sagrada, pues las haremos mientras se realiza el ascenso a la montaña sagrada. Entonces, el guía de la montaña, Dios, tiene como unos 60 años, pero pues sube y baja como pues, sin nada, ¿no? Entonces, pues también recuerda otros pasajes en los que pues relatan cómo Topiltzin, pues subía ahí al Teposteco, a Yautepec y a otros lugares, pues como si fuera un niño, ¿no? Que de hecho eso es muy curioso. Los niños pues suben y bajan, ahí parecen, ya uno con el paso de los años, pues es diferente, ¿no? Pero sí, inspira y pues estaba justo pensando, si se diera que hiciéramos cumbre, ¿qué palabras leeríamos ahí para honrar justamente el paso? Y pues yo creo que pues después de pues tanto tiempo que ha pasado y que se lean estas palabras ahí, pues va a ser muy significativo, así que pues les invitamos, ¿no? En este caso, pues si no nos pueden acompañar, porque pues la montaña, si han subido el Teposteco, esa es como, no sé, una séptima parte de lo que vamos a subir el próximo domingo, ¿no? Es realmente un reto
de voluntad, pero pues vamos, cuidados con las autoridades ahí, con el guía, con los representantes de la reserva ecológica que ahora es el Zempoaltépetl, y pues bueno, agradecemos mucho, Frank, de este esfuerzo, de recopilación, de traducción y que pues de difusión, ¿no? Que también es muy importante, así que muchas gracias Moni por leerlos y pues también Obey, ¿no? Que pues da esa iniciativa, Chignahui, claro que también pues ahora sí nos ha acompañado hasta allá arriba en la cima. Decían esa vez del Zempoaltépetl en julio de 2021, que fue la primera vez que subimos, en la cima de la montaña escuchábamos al mar. Entonces, de allá arriba se ve el pico de Orizaba y se ve el mar inclusive, ¿no? Entonces, dice, ¿qué lugar más mágico? Yo creo que ese es Tlalocan, ¿no? Donde pierdes, justamente tu ser, o sea, ves lo diminuto que eres, pero a la vez, o sea, el poder, ¿no? Que tiene la voluntad al conducirla, ¿no? Que te puede llevar al cielo, a las profundidades y pues hacerte uno con la eternidad. En Gracias. Cualquier ves desde allá el Golfo de México. Sí, impresionante, ¿no? Órale. Ya, pues ahora sí también en este año, en este ciclo, pues ya irán saliendo los documentales que pues íbamos a hacer desde 2021, pero han sido muchos, son como 30, entonces, ya verán esa parte del ascenso. Okay. Mónica, ¿ibas a decir algo? Mónica, no te escuchamos. Perdón, que sí, que no me había dado cuenta de que lo que está comentando Vicente es precisamente ese lugar, porque en el verso, más bien en el poema, en el himno 4, en el verso 3, aquí estoy viendo, está diciendo a aguas lejanas donde lloró el Señor del collar, parto yo. Y luego en el 4, al final también menciona del príncipe prodigioso del cielo, voy donde él lloró. Chocamán. Vamos a Qué hablar de esto interesante. ahora. Si alguien más quería comentar, por ahí vi una mano. Ok. Bueno, mira, me gustaría primero que vieran que estos textos son cantos. Ustedes notan que tienen unas reiteraciones, unas estructuras poéticas. Incluso en el segundo ves un estribillo que se repite. Estos son cantos. Tenía música. No se sabe qué música tenía porque la música se perdió, pero se cantaban. Lo que sí se sabe es que se cantaban permanentemente estos signos. Las 24 horas del día había gente cantando en el templo mayor de Tenochtitlan y es posible que en otras ciudades también. De hecho, tenían dos equipos de sacerdotes y sacerdotisas que cantaban y también se sabe porque algunos los primeros cronistas españoles, los primeros invasores, escucharon, ¿se acuerdan que tuvieron 2 años en Tenochtitlán y el ritual seguía tal cual? Y escuchaban de lejos los cantos y decían que la música era similar al canto llano de inicio del siglo XVI. Es decir, bueno, quienes saben de música saben de qué hablo, es un tipo específico de música. Eso es lo que sabemos, pero no específicamente qué melodías, ¿no? Y qué ritmos tenía cada uno de estos. También les mencioné que algunos de estos cantos tienen, en este caso no se ve, pero algunos sí tienen partituras escritas diferentes de las que usamos hoy, por eso es que no se han descifrado. ¿Tienen alguna pregunta o algo específico sobre el contenido? Ya hablé de la forma. Ustedes se dan cuenta que el contenido versa sobre la vida de Seaca Topilsi. ¿Verdad? ¿Lo notan? Sí, sí, definitivamente. Desde el principio te dice, hacia el Tlalocan en nave de turquesas te vieron atravesar el agua Acatonal. ¿Qué cosa es Acatonal? Acatonal. Pues el canto de la caña, canto del... Al Acatl. El tonal Sí, Acatl. Acatonal. Cuando un niño nacía en el número 1, en el primer día de la trecena, bueno, su fecha de registro en este caso fue 1 caña, por eso se conoce como Seacat, pero el nombre propio que le daban era tonal con el signo que fuera, por ejemplo, Zipac tonal,
¿ves? Quiautonal, etcétera. Se conservan varios casos de esto. Entonces, en este caso, acatonal significa el del tonal acatl. Por lo tanto, cuando era el número 1, en el caso de un nombre propio, no se decía 1, se decía tonal. ¿Ves? Y se ponía después. Si tú ves que se dice seacat, es que está refiriéndose a la fecha. Si se dice acatonal, que de hecho es más frecuente el nombre de acatonal en las fuentes que el de seacat, bueno, entonces se está refiriendo a la persona. Sí, Vicente. Sí. También llama mucho la atención, por ejemplo, en este aspecto, en lo que corresponde al punto número 5. Dice, oh, pasados 4 años, Sí. regresó sobre nosotros. Esto con la intención de, en semanas pasadas, pues tocó estar allá en la zona de Huehuetlapalan, donde justamente también, o sea, esta conexión, ¿no? De se inmola Seacas ahí en Chocamán, en el Tlachinoltepetl, y después regresa justamente a Huehuetlapalan, a las lomas de Tacotalpa, para ir después a Coatzacoalcos. Entonces es como muy, muy significativo, ¿no? Hay partes estando allá en la cima, en esa zona tan impresionante, y pues bueno, esperemos también que pues pronto podamos hacer esa pieza, recordando esta charla que diste allá en Coscomatepec, Frank, les mandamos saludos por allá también, pues estando allá en Caminos de la Piedra de León. Justamente hay varios lugares que hacen alusión al descendedero, ¿no? A esta parte de, o sea, sí son grandes barrancos y demás, pero pues, eran también caminos de las peregrinaciones. Entonces, pues esperemos que haya oportunidad. Desde la cima de Tlachinoltepet hay un camino bordeando justamente la parte más alta de las montañas que conduce, en teoría, así es lo que relatan, hacia la zona de la Piedra de León. Y de ahí es donde se puede observar la Cruz de Chocamán, que es otro recinto que nos ha dejado perplejos, ¿no? Que está justamente en dirección hacia el pico de Orizaba, y parece que tiene relación esa con la tumba que está allá por Chagá. Bueno, la tumba de Girum es realmente asombroso. Mientras más vamos viendo ahí, llama la atención, pero sí me gustaría, Frank, si nos hiciera el favor de, pues bueno, se inmola Seacat allá en Tlachinoltepetl, y ese salto que hace a Lomas de Tacojalpa, ¿por qué ahí? ¿O cuál es esa relación también de Sí, los 4 años? sí. Oye, Luis, ¿tú querías decir algo? Pues nos comparte de Chignahui que también se habla sobre el mitema del descenso al inframundo. Nos hizo el Claro, comentario, ahorita escribió por claro. ahí. Es básico. Y sí, creo que la relevancia de Seacat, ¿no? Para los que a lo mejor no tengan tanta referencia al respecto, pues es el Mesías, ¿no? Vemos también referencias mesiánicas en la lectura del retorno y pues, de esta visión, pues justo de ese viaje, ¿no? Que Sí, hace Seacat, pero obviamente pues en un contexto, pues como lo comentamos, poético, ¿no? sí, Con muchos simbolismos bien interesantes y que precisamente, como dice Moni, pues habla de la riqueza, pues la sensibilidad, ¿no? Que se tiene pues en estas lecturas. sí. Ya que menciona la palabra, vamos a definirla. Un mitema es una unidad temática dentro de un mito. Los mitos no son simplemente ideas al azar que se van llevando, no. Son como unidades, son como ladrillos que se van juntando para construir algo. Tienen un lenguaje muy peculiar. Los mitos no tienen nada que ver con el lenguaje cotidiano que nosotros usamos. Entonces, tú puedes encontrar los mismos ladrillos en diferentes partes de la Tierra, con giros, ¿no? Con cambios. Y aquí en estos textos encontramos varios mitemas mesiánicos o avatáricos, o como le quieras llamar, mitemas de Quetzalcóatl, pero que están presentes en todos lados, como por ejemplo el de la resurrección que ya mencionó Vicente, pero hay otros, a ver si los detectamos. El tema de los mitemas mesiánicos, mitemas crísticos, como les quieras llamar, es un gran tema, es un gran hilván para penetrar en este tipo de literatura. Les voy a subrayar aquí en el verso 2 una palabra. ¿Están viendo? ¿Se ve? Poyautla. Sí, Poyautla es lo que hoy llaman, ¿cómo se llama hoy, Mónica? No te escuchamos, sí. Hola, no recuerdo la verdad. A ver, Poyautla es el pico de Orizaba. mira.
No sabía. Su nombre original, hasta que le pusieron Pico de Orizaba, era Poyautla, que se forma de Poyau o Poyahuitl, que quiere decir brumas, nieblas. Por eso es que él habla tanto de eso. Matlá, donde abundancia de brumas. De brumas. Citlaltépetl, porque también le llaman Citlaltépetl, ¿no? Sí, Citlaltépetl, a ver. El Cerro de la Estrella, ¿no? Cerro de la Estrella. Sí. Bueno, Poyautla es propiamente el pico, la parte de arriba, que está con nubes. Si hay nubes en el cielo, va a tener nubes ese lugar. Y por eso es que, como dice Vicente, en un parpadeo ya de pronto está rodeado de niebla, porque llegó la nube, chocó con la montaña. Estás literalmente a nivel de las nubes. Ahora, Poyautla también era emblema de aquella región de la conciencia donde no se sostiene el individuo, pero sigue habiendo conciencia. ¿Ves? La niebla, la bruma, significa que se difunde, que se difumina, pero no que desaparece. Así que de alguna manera sigue habiendo conciencia, solo que ya no es individual. Y el canto lo que está diciendo es que Seaca se está enfrentando a su propia muerte. Va a ir a Poyautla, va a subir a la región de las nieblas. Así que es un juego entre un lugar físico por donde él pasó, porque esa es la otra cosa. Que da la casualidad que se fue a incinerar allá en las faldas de Poyautla, del Pico de Orizaba. Entonces, juega muy bien la parte histórica con la parte mítica, ¿no? Y simbólica. Sigue diciendo que... ¿Cómo? Perdón, de hecho, en toda esa región, en esta época, la niebla baja hasta las ciudades y de verdad parece que estamos en medio de la nube. Es literalmente bonito. Eso, es literal, sí, es impresionante. Por eso se le llamaba Poyautla, zona de nieblas, y también le daban otro nombre, ahora no me acuerdo en náhuatl, que se conserva hasta hoy en un apodo que le dan a la ciudad. Me dijiste que se llamaba Ciudad ¿de qué? Le daban un apodo a la ciudad. ¿De las Aguas Alegres en Orizaba? No, otro apodo que le daban, que se ve que es adaptación de un nombre en náhuatl, ¿no? Que tiene que ver con nieblas, vientos o algo así. No recuerdo. Ahora, sigue diciendo que allá en Poyautla, allá en el lugar de las brumas, con sonajas de niebla, se nubla el Tlalocan. Sigue insistiendo. Tlalocan, ¿qué cosa es? El lugar de donde venimos. Tlalocan es el paraíso original, pero también es el lugar donde vamos. Es decir, se completa el ciclo. Es cíclico, es un periplo. No es abierto, como la cosmovisión cristiana, que tiene un paraíso original, pero después tiene un paraíso que es otra cosa diferente y que los fieles se van para allá, pero se olvidan de lo otro. No. En la visión mesoamericana hay un paraíso original que es el destino de todos y que es el estado más básico de la conciencia, el estado en que ya no hay individuo. Pero no se puede decir que la conciencia desaparezca, porque la conciencia es un principio cósmico. Conciencia es capacidad de percibir lo que hay ahí. Cualquier forma de reactividad en el cosmos, por elemental que sea, manifiesta conciencia. Vicente, sí. Sí, gracias. Llama la atención también dentro de esta literatura los pasajes en los que Siacat pues llegó por montañas, ¿no? Por ejemplo, pasó allá por el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, en varias regiones, y en una inclusive que hubo oportunidad de conocer durante el año 2024, en donde pues quedó registro, ¿no? De que ahí hizo ahora sí, una escala Siacat en la cual pues escribió el Huehuetla, bueno, además del Huehuetlatóli, el Teomochtli, ¿no? Ocuituco, ese es el lugar. Sí. Pero también es de llamar la atención porque eligió estas dos montañas que les comentábamos, ¿no? Una en las faldas de ella, en Zempoaltepe, donde están los mijes, donde pues dejó su tesoro, y en la que se inmola, que es justamente Tlachinoltepetl. ¿Por qué no sea que se inmoló en el Pico de Orizaba? ¿Por qué fue acá? Bueno, es parte también de lo que habrá que dilucidar posteriormente, pero llama la atención que esta montaña sagrada tiene 3 cumbres, ¿no? Zempoaltepe tiene 20 picos, bueno, en este aspecto, pero Tlachinoltepetl tiene 3. Entonces, y es justamente pues uno de los mejores miradores del Pico de Orizaba, razón por la cual
pues también llama la atención que en la cima, según relatan las fuentes y este guardián, que en la cima pues no hay árboles y que está plano y está lleno de rocas, que pues sirvieron probablemente a algunos de los santuarios pues, Claro. más importantes, y no solo en la vida de Seaca Topilzin, porque parece que tiene una historia mucho más antigua que conecta con Sí. los avatares o los mensajeros de la serpiente emplumada, ¿no? A mí, aquí el mismo canto lo dice, sí. Pero eso que tú mencionas, que a donde quiera que iba a las montañas. Le ganó el apodo, aquí viene el apodo, mira, se los voy a sombrear. Ayakiski, que quiere decir el viajero de las nieblas, literalmente que penetra las nieblas. Por eso le pusieron ese apodo. Así que cuando en la literatura sagrada náhuatl se habla de Ayakiski, están hablando de Seaca Topilzin, porque subía a las montañas. Desde niño tenía una relación con la montaña, nació al pie de una montaña. Quiero mencionarles también los versos 3 y 4. A ver de quién están hablando aquí. Dice, voy a aquel lugar lejano donde lloró el señor del collar. El collar es el pectoral en forma de caracol. ¿Ok? Es decir, donde lloró la serpiente plumada que sacó aquí. Y después da más detalles. Dice, venid conmigo a donde fueron los que ya murieron, es decir, al descendedero, ¿no? Al lugar de los muertos. Entraré por orden del príncipe prodigioso del cielo. Voy a donde él lloró. ¿Quién es ese príncipe del cielo que lloró? ¿No te oímos, Vicente? Pues Seaca Topilzin. No, no exactamente. Es él el que lo está diciendo. Yo voy a ir con aquel. Apsihueman y los avatares. A ver, en el cielo, príncipe del cielo le llamaban a Nanahuatl. Porque acuérdate que aunque en astronomía el sol se llama Tonatiuh, pero la gente le llamaba Nanahuatl. Así que Nanahuatl es el príncipe del cielo. ¿Por qué? Porque Nanahuatl se ofrendó y se convirtió en el sol, es decir, iluminó la tierra. Así que al sol le pusieron el apodo de Nanahuatl. Bien, así que yo voy con Nanahuatl. Y dice el del collar, con lo que está diciendo, era un profeta de la serpiente plumada. ¿Ves? Entonces dijo esto, Seaca Topilzin, son sus palabras. Esto es de él, ¿sí? O por lo menos el que lo compuso se pone en boca de él, ¿no? Obviamente, esto ya está muy poético y demás, pero debe reflejar algún sermón o algo original. Sigue diciendo, y esto es lo más interesante, que pasados 4 años regresó sobre nosotros. Volvió así, cobró conciencia en el lugar de los canales. Lo dice con toda claridad. Y para que no quede claro, para que quede claro de qué está hablando, para que no haya duda, sigue diciendo, entró a la casa de Quetzal, que es el cielo, el estado de conciencia, para dispensar el tesoro de la resurrección. Así que aquí encontramos algo muy interesante. Primero, pasados 4 años. Y segundo, el tesoro de la resurrección. Lo que tienen que preguntarse es por qué se asocia a una determinada cantidad de tiempo. ¿De qué está hablando aquí? ¿A qué resurrección se refiere? Dice claramente que cobró conciencia en el lugar de los descarnados. ¿Ves? Esta doctrina era la base de la fe de los anahuacas. La idea de que el profeta cobra conciencia en el lugar de los descarnados. ¿De qué estamos hablando? Objetivamente hablando. Moni, micrófono. Del ensueño. Del sueño, el lugar de los descarnados, el lugar de la niebla, el lugar de la oscuridad, es el sueño. El profeta es quien cobra conciencia en su sueño. Quien cobra conciencia en el lugar de los descarnados. Paralelamente, el verso está haciendo una alusión astronómica y se está refiriendo a Venus y al ciclo de Venus que tiene una mitad de 4 años y otra mitad de otros 4 años. Acuérdense que el ciclo de Venus son 8 años terrestres y entonces vuelve a estar en el mismo punto. Por eso es que, y esto lo digo para historiadores y estudiantes de antropología, por eso es que van a encontrar en las fuentes náhuatl 2 datos aparentemente contradictorios sobre la edad en la que murió Seaca Topilzin. En una fuente dice que murió a los 52 y en otras que murió a los 56. Y además dan la fecha exacta y corresponde efectivamente a su año 52, a su año 56. Por esto, porque dice que a los 4 años regresó. Pero regresó ¿cómo? Regresó como el viajero de la niebla, el viajero del sueño. Regresó como un espíritu, como una inspiración. Y cuando digo espíritu no me refiero a un ser personal espiritual, sino a una inspiración. Bien, para dispensar el tesoro de la resurrección. ¿A qué resurrección se refiere, pues?
¿Qué tesoro fue este que dispensó? Oye, Frank, a mí este verso me recuerda mucho también lo de Jesús, porque Claro. creo que tienen en común este tipo de referencias, Es porque mi en el tema. credo antiguo decía que Jesús bajó al infierno Sí, y lo dice la ascendió. Biblia. La Biblia lo dice. Los cristianos lo quieren olvidar, pero la Biblia lo dice claramente, que viajó varios días al infierno y después fue que subió. Y esa resurrección pues no alude a que vas a volver a encarnar, ¿no? Mira, Sino, teológicamente hablando, no. Aunque la gente pensaba que sí. La gente pensaba que al cuarto año los difuntos encarnaban. ¿Ves? Pensaban eso, creían eso. Pero Seacato Pilsin dijo claramente, lo dijo con todas sus letras, esto es simbólico. Nadie nace dos veces. Eso lo dijo varias veces el Topilsin. Vicente, sí. Sí, llama la atención que inclusive para este suceso, ¿no? Cuando se inmola Seacat, es, si mal no recuerdo, 19 de diciembre, y la fecha, bueno, que hacía alusión, y pues bueno, ya me dio ganas de ir a explorar con los Sí, programas, ¿no? De astronomía, pues lo que, pues yo lo que estoy como perfilando, imaginando es que desde esa plataforma del Tlachinoltepe, del Pico de Orizaba, pues por ahí se viera el planeta Venus, ¿no? Algo sí. así yo creo que debe ser la relación con el Zempoaltépetl y Coatzacoalcos, ¿no? Por las fechas. Entonces, pues esas yo creo que son las definiciones, ¿no? Que habríamos que verificar y pues pinta muy interesante, Luis. Luis, Sí, yo iba a comentar que con lo que comenta Moni, entonces también se puede argumentar, bueno, seguramente algunos argumentarán que estos textos son realmente pues un sincretismo para evangelizar, que más bien agarraron la historia cristiana y le pintaron cosas, referencias nahuas para cristianizar, pero que realmente pues es tradición cristiana, ¿no? pero bueno, entonces tendríamos que explicar un detalle. Es que hay imágenes, por ejemplo, de Nanahuatzin que son bastante anteriores a todo esto. Y ahí empieza a complicarse la historia. Y si te vas, no sé, a la literatura asiática, vas a ver, voilà, Egipto, ¿vale? El mito de la resurrección de Osiris. Eso también fue para evangelizar. Los cristianos que están un poco desesperados, están tratando de interpretar toda la historia a la luz de su propia dispensación, pero con la mala suerte de que Jesús es reciente, solo son 2000 años y el mundo tiene mucho más y hay milenios y milenios de documentación escrita y dibujada antes de Jesús. Entonces, aquí lo único que tiene sentido es comprender que se trata de un mitema universal que tiene miles de años. Esto viene desde el Paleolítico y que aparece por todos lados. Los cristianos piensan que el mitema en que ellos creen es más especial que todos los demás por pura arrogancia, no es por otra cosa. Y también por ignorancia, porque no leen el contexto mundial de las religiones. Pero nosotros como toltecas tenemos que estudiar. Así que esto que se está diciendo aquí de Seacat Pilsin, también se dice de Krishna, se dice hasta de Buda, se dice, por supuesto, de Osiris, se dice de Zoroastro, de cualquier avatar. Es simplemente un principio de la religiosidad universal con una base psicológica muy profunda. Mónica, sí. sí, bueno, en parte a eso me refería, a que es como una convergencia cultural, porque en la mayoría de las culturas hay un avatar y ese es su recorrido, ¿no? Muere y luego renace. Muere y renace. Y en Eh, eso se basa la fe. Toda la fe se basa en eso. Porque es que y de también, eso se trata. ¿Qué te está diciendo el avatar? De manera práctica, con su muerte y resurrección, que puede sobreponerte al sueño. Esa es la doctrina esotérica. Sí, Vicente. Y Quetzalcóatl, perdón, y Quetzalcóatl también es el príncipe de los nahuales, ¿no? También hay una referencia ahí. Nahuatl es Nanahuatzin y también es un título aplicado a Seacat Pilsin. Es que sacó a Nahuatl, el príncipe de los nahuales. Sí. Es decir, cualquier avatar de Quetzalcóatl se le va a llamar príncipe de nahuales, que quiere decir, o también se puede interpretar como niño de nahuales o hijo de nahuales. Quiere decir el que sigue la senda del nahuales. Ujú. Vicente y después Moni. O Moni, para que no se pierda el hilo. Sí, así es. gracias, Vicente. Sí, nada más algo cortito. Hay una leyenda allá por la zona de Orizaba de que cuando Quetzalcóatl se inmoló, se incineró,
subió al cielo en forma de estrella la Venus. Sí, Esa es claro. parte de la leyenda. De hecho, me acordé ahora del apodo que le dan allá a, no me acuerdo qué pueblo, Pluviosa o Pluvioso, Pluviosilla, sí, que lo es que te una digo, traducción de lugar de las lluvias, que era sí, otro nombre le de dicen Poyauto. allá. Sí, Ciudad de las aguas alegres, le dicen. que quiere decir muchas aguas. Mucha Caen lluvia las y aguas. mucha neblina. Sí. Vicente, sí. Sí, por ejemplo, ahorita ya con estos comentarios, ¿no? Me viene a la mente la posibilidad de que pues una vez que Seacat se inmola allá en la Chinoltépetl, pasados esos 4 años, pues igual hicieron una recopilación, ¿no? También, o igual él les dejó estos libros sagrados y allá en Huehuetlapalan, donde vive don Tirso Marín, que le mandamos un abrazo, guardián ahí de unos montículos, que el del suyo tiene 33 metros de alto, ¿no? El más grande tiene 42 metros de alto, pero ahora que estuvimos recorriendo la isla, o sea, es una isla artificial que mide 3.5 kilómetros, a un costado del río Coatzacoalcos, Ojochapan es el otro río que también, pues tiene más de 3.500 años, pues se me hace a mí explorando, ¿no? Son más de 20 montículos enormes los que hay ahí, hasta tiene puerto, es una locura, ¿no? Entonces que una vez que pasaron los 4 años hicieron una ceremonia y llevaron el libro ahí y eso fue lo que justamente, pues ahora sí, pues integró, ¿no? A la experiencia de Seacatl, de sus rituales, lo que en Ocuituco, allá en otras regiones, pues también pues, hizo la compilación de sus antecesores, ¿no? Como en este caso de Hueman, Nahuatzin y pues todos aquellos. Y pues de ahí, pues a partir a Coatzacoalcos, digo, ¿por qué Coatzacoalcos? Bueno, pues ahora lo ve uno también con las obras de tren interoceánico y pues el puerto que es inmenso, pues porque ahí era un punto medular para Claro. llevar justamente los productos, los libros a otras regiones, ¿no? Desde lo que ahora es Siempre, Estados Unidos hasta Venezuela. Entonces, desde la prehistoria esa zona ha sido privilegiada para eso mismo, transporte. Sí, fíjate tú. Oye, ¿algo más que quieran comentar? Adelante, porque me gustaría pasar al siguiente canto. Hay que pasarlo entonces. Sí. Fíjense que para entender el siguiente canto, empieza diciendo que nació Centeotl. Si quieren entender esto, recuerden el credo tolteca que dice Casar Centeotl y toca Quetzalcóatl. Ese verso, que se conserva varias veces en el Códice Florentino, significa solo hay, digamos, solo Centeotl, si tú quieres así. Y su nombre es Quetzalcóatl. Centeotl es el nombre del estado de conciencia, que Quetzalcóatl es ya cuando se manifiesta en la tierra. Centeotl es mucho más abstracto que Quetzalcóatl. Dice que de pronto nació Centeotl. Está hablando ya de la resurrección de Topilzin. En la siguiente lectura, a ver si hablamos del testamento de Topilzin para que vean en qué consiste realmente esa resurrección dicha por él mismo, ¿no? Dicho por él mismo. Está diciendo que Centeotl es uno flor, la espigada flor de maíz. Recuerden estos dos símbolos. Maíz quiere decir uno flor es el nombre calendárico del sol. ¿Por qué se asocia al sol con Quetzalcóatl? Con sus profetas más bien. ¿Por qué? Es una pregunta. ¿Cómo? ¿A quién? ¿El maíz con el sol? Maíz quiere decir sol. La espiga de maíz es el sol. Y por lo tanto también es la hora del mediodía, por cierto. Sabes que había una serie de plantas. El maíz es la hora del mediodía, la flor de maíz. Y el nombre calendárico de una flor dentro del Tonapawali, ¿qué tonal le toca al sol? Una flor. ¿Por qué? ¿Por qué se le dice uno flor, que es lo mismo que decir sol, al profeta de la serpiente plumada? porque somos la humanidad del maíz, ¿no? También como Porque parte iluminan. Porque iluminan. Por eso también a Jesús, Pablo le dice, Jesús es nuestro sol Cristo es nuestro sol de justicia. Lo compara con el sol. Y si te va, ese título de hecho lo tomó del culto de Mitra. Mitra es el sol de justicia. Si te vas con otros muchos fenómenos avatáricos en toda la Tierra, ves que siempre los asocian con el sol porque ilumina. En el caso de Nanahuatzin es muy claro. Dice que nació Centeotl y regresa a la fronda en la bruma. ¿Qué quiere decir esto de que vuelve a la fronda en la bruma?
Lo dice varias veces. Oye, todos apagan el micrófono cuando le No, hagamos la pregunta. se hace como Muy un bien. tamoancha, ¿no? Mónica, Como si sí. bajara un tamoancha, no sé. Vuelve hacia la fronda, o sea, como a este árbol, Fronda ¿no? en la bruma es un disfrazismo, es algo conceptual. Por un lado tienes la bruma, que quiere decir la oscuridad o la muerte o la inconsciencia o el sueño, y fronda quiere decir renacimiento, es decir, renace. ¿Dónde renace? En la bruma, en la oscuridad, tal como una semilla renace en lo oscuro, renace del otro lado del mundo. ¿Ves? Regresa, resucita, es un modo de decir que resucita. Nació Centeo del agua y de la niebla, es decir, del otro lado, en el lugar de los peces preciosos. Esto es una referencia al hecho de que el profeta de la serpiente emplumada es anunciado por un pez. ¿Por qué es anunciado por un pez? A ver, tú tienes el caso de Jesús, que fue anunciado por una paloma, por un pájaro. ¿Por qué en el caso de los profetas que sacó son anunciados por un pez? Lo que se había hablado en algún momento es que el agua era una referencia también al nahual, ¿no? Al sueño. Y el pez, pues, es el que anda en el sueño, entonces es como una referencia nahuálica. Aquí lo está diciendo Jonathan, lo escribió porque no tiene el micrófono, entonces no escribe Teoatl, porque llamaban al cielo Teoatl, y Teoatl significa océano. Agua divina es el nombre que le daban al océano. Así que si el cielo es el océano, pues el mensajero del cielo es un pez. ¿Ves? Es lógica mítica, ¿no? Y simbólica. Lo cual no significa que literalmente creyeran que bajó un pez del cielo, ¿no? Es simplemente un... A ver, Mónica, sí, adelante. Sí, es decir, le llaman cielo al origen. Cielo es el origen del estado de conciencia, efectivamente. Y el mensajero del cielo, el que le dice a la era virgen Chimalma, le dice, vas a concebir un niño y vas a nacer un profeta, y eso es un pez. ¿Por qué? Por lo mismo que en el Evangelio es una paloma, porque los hebreos creían y los orientales creían que el cielo es de aire. Entonces, pues el mensajero tiene que ser un pájaro para que pueda volar por el aire, ¿no? En el caso de los anahuaques creían que lo que nos rodea es el océano cósmico. Entonces lo que baja es un pez que trajo una piedra preciosa, se la dio a Chimalma, y Chimalma la guardó y más bien la guardó bajo su lengua y se la tragó, y con eso quedó preñada. Recuerden, es un simbolismo, ¿ok? Mónica, sí. Sí, a mí me llama mucho la atención ese simbolismo, porque, bueno, obviamente son los elementos, ¿no? Pero el agua, el aire, digamos, es como esa mezcla con lo que representamos la energía, ¿no? Sí, Entonces, hay un es una simbolismo forma de alquímico aquí. describir, Sí, también está hablando estados de conciencia, pero también lo que nos alcanza nuestra percepción humana de percibir la energía, ¿no? Entonces, sí. A ver, ya nos vamos a nosotros percibimos agua, fuego, aire y tierra. Eso es lo que nosotros percibimos. Después viene un químico a decir, no, es que los elementos, a ver, calma, eso no es lo que tú percibes, eso es lo que tú estudiaste. Lo que percibes es otra cosa, fue lo que percibiste cuando naciste. Eso te sigue imprimiendo hasta la actualidad, hasta que te mueras, eso te va a seguir imprimiendo imágenes en tu subconsciente, y si no sabes que eso está ahí, vas a empezar a confundir las cosas. Nosotros vemos los 4 elementos, estamos en medio de 4 elementos simbólicos, ¿ok? Y esto está detrás de todas estas explicaciones, de todas estas metáforas. Por eso hay tanta convergencia, ¿no? Cultural. Sí. Por eso, como especie, pues, aunque estemos separados e incomunicados, tendemos a reproducir más bien a representar esas percepciones con los mismos símbolos. Los mismos símbolos, porque finalmente son hechos biológicos, no culturales. El acto de nacer es biológico, y lo primero que ves, que es lo que te impresiona indeleblemente tu pantalla mental, eso es un hecho biológico. Todavía tú no tienes educación cultural. Ya después vienen las teorías científicas y las teorías místicas, lo que te dé la gana, pero ese hecho biológico está ahí adentro, y a ese hecho biológico apela el nahualismo. El nahualismo se trata de estudiar fenómenos biológicos y fenómenos psicológicos básicos, es decir, cómo directamente la biología imprime en la psiquis y cómo manejar eso. Ahora sigue diciendo bueno, ¿tiene algo más sobre estos versos? Para pasar a otro tema. Pues yo te quiero compartir, más bien te compartí en Telegram una imagen hablando del pico de Orizaba, porque ahí precisamente hace unos años
construyeron un observatorio, pero desde la ciudad, de la plena ciudad de Orizaba, se pueden ver Júpiter y Venus. Te mandé una imagen, no sé si la puedas compartir. La estoy viendo, sí. Pero se ve con mucha nitidez, así con una foto nada más, se ven los dos planetas. Entonces, pues claro, las montañas ayudaban como observatorios naturales, ¿no? Claro, se ve en un momento del día y del año, porque si cambias de fecha Sí, ya claro. no se ve, pero por supuesto las montañas servían de un tema al que deberíamos volver, porque las montañas eran referentes de movimiento del cielo. A falta de telescopios usaban, bueno, sí, tienes hasta el horizonte, tienes una línea recta muy, muy buena que te permite medir cosas, ¿no? Sí. Déjame terminar de comentar algo aquí de este texto. Dice que tú te levantas sobre la tierra como maíz, centeotl, y sales a recorrer. Y entonces adopta la primera persona y dice, he renacido yo, la serpiente plumada. Así que a las personas que estudian el simbolismo de Anáhuac, de México antiguo, sobre todo el simbolismo náhuatl, es lo mismo centeotl que serpiente plumada. Serpiente plumada es, digamos, la deidad del estado de conciencia, sea Catopilsin, Nanahualtzin, Zipatónal y demás profetas, Mixcoatl, son sus manifestaciones, Hueman, obviamente, Hueman, manifestaciones humanas. Y centeotl es el fruto de todo eso, que es el maíz. El maíz es un fruto y por eso nosotros somos de maíz. Maíz significa cultivo, ¿ok? Porque maíz es artificial, ustedes saben, significa cultivo. Somos de maíz porque somos seres cultivados, a diferencia de un animal. Luego, lo que distingue al animal del ser humano en la composición de Anáhuac es el maíz, y el maíz se distingue del resto de las plantas y que es una artificialidad. Maíz, cultura. Lo que está diciendo esta enseñanza es, somos más humanos en la medida que somos más intencionales y en la medida que nos refinamos, en que nos cultivamos. ¿Alguna cuestión más? Pues a mí me resulta interesante como esta segunda parte por el contexto actual en el que estamos. Digo, es un tema muy amplio con este tema del maíz transgénico y de las últimas políticas que están surgiendo y de las rencillas que hay a nivel internacional. Y que, no sé, es interesante cómo, sí, el maíz es un símbolo de la voluntad humana, Sí. pero también es una disputa a nivel mundial por Así es un gran alimento, pero es también el sí, café sí, sí. y todo lo demás. Sí, Es decir, donde quiera que haya intereses, va a haber disputa. pero al final de cuentas, la referencia simbólica, cultural, o sea, civilizatoriamente hablando, pues está aquí en estos textos, ¿no? La podemos ver aquí. Y Sí. obviamente hoy en día, pues es un producto de la bolsa y es una mercancía de valor millonario, y, o sea, tiene otro tipo de intereses, pero aquí vemos las connotaciones ideológicas que tiene por debajo, más allá de las comunes, ¿no? O sea, las más Sí. populares, pues esto no se conoce mucho, pero pues desde aquí tiene la referencia Sí. literaria religiosa, ¿no? A ver si nos dedicamos un día a ese tema en particular. Tengo entendido que el maíz es el cultivo más extenso de la tierra. Hay muchísima lana invertida. Por eso cuando los medios de información o desinformación dicen ciertas cosas, cuando los gobiernos dicen cosas, uno tiene que tomarlo con pinzas, analizar qué hay detrás y volver a analizar una y otra vez, porque difícilmente te lo van a decir recto. Probablemente eso esté curvo. ¿Ves? Manipulan muchísimo a la gente. Si quieren, por ejemplo, aprobar una ley en favor de una empresa transnacional, empiezan a crear un clima de opinión que hace que la gente exija que finalmente el gobierno firme esa ley para finalmente estarle pagando dinero a la empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Pero lo que nos interesa del maíz, y volviendo al tema de hoy, es que acá es emblema simplemente de la intencionalidad humana y de la cultura, porque es cultivo. Quiero terminar con los dos últimos versos, 6 y 7, que dice, escuchar la palabra de nuestro Dios, del maíz, de centeotl. Oíd la voz de sus pájaros o de sus aves. ¿Quiénes son los pájaros del maíz? Los pájaros que vienen a posarse en la espiga de maíz. Las aves de centeotl son los profetas. Son los profetas, los pájaros cantores. Los anahuacas le llamaban a sus profetas los cantores. Sigue diciendo, conocerlo. Él es nuestro respetable pájaro cantor. Conocedlos. Ellos son los bataneros. ¿A qué se refiere esto?
Por ejemplo, en este caso, a mí me llama mucho la atención este simbolismo de las aves y, por ejemplo, el centontle, ¿no? También con su alusión numérica. Y pues también recordé la lápida de Pacal, ¿no? Que justamente tiene un quetzal en la parte superior, o estas guacamayas, que también vemos allí en la lámina, bueno, del Códice Feyerabad Mayer. Y pues bueno, los cerbataneros como Hunapush, Balanqué, o sea que hay Exacto. una conexión impresionante, ¿no? Y es donde vemos como esta categorización occidental, los mayas, los nahuas, eh, o sea, esto es más profundo que Más cualquiera de profundo. esas cosas y esto es la evidencia. Entonces, a mí realmente me maravilla, y pues justamente yo creo que nos da la pauta, ¿no? En este siglo XXI para dejar toda esta ignorancia, toda esta manipulación, acercarnos a estas fuentes, a Claro. estos textos, ¿no? Aquí está la luz, ya todo lo demás es basura, es paja y esto es lo importante, lo valioso. Ok, Vicente, está bien. Entiendo tu entusiasmo. Pero fíjate que donde quiera podemos encontrar cosas muy interesantes, si sabemos buscarlas. Si sabemos buscarlas. Quizás sea interesante y útil estudiar la historia universal a la luz de la Toltecayo, porque vamos a encontrar claves. Aquí se refiere exactamente a Hunahpu y Balanqué, los cerbataneros del Popol Vuh. ¿Quiénes fueron los cerbataneros? Fueron profetas anteriores. Fueron etapas anteriores de la serpiente plumada. Por eso está diciendo escuchar la voz de sus pájaros. ¿Y por qué les llaman cerbataneros? Da la casualidad que ellos cazaban pájaros para comer. Exacto. Les llaman cerbataneros porque conducen el aliento a través de un tubo. Y eso es imagen de habla, de mensaje, de la palabra. Son los que conducen el aliento, los cerbataneros. Hay otra, digamos, interpretación todavía más profunda de todo esto, ¿no? ¿Por qué es cerbatanero? ¿Por qué es flautista? ¿Por qué le llaman el flautista, por ejemplo, a Seacatopilsin? En fin, estos emblemas de conducción del aliento quieren decir el tlatoani, el que habla, el que coloca la palabra. Sigue diciendo por fin que se desgrana la mazorca, es decir, llega el tiempo de la cosecha. Les estoy invitando a mis flores. Las flores del sustento, las flores del maíz tostado, las flores del cacao. Está hablando de palomitas de maíz. Palomitas de cacao, cacao tostado. ¿Ves? Que es ya el sumo de la cultura. Es decir, no solo se inventó el maíz, sino que además se inventaron las palomitas de maíz. Eso le quería decir. Gracias, Moni, Frank. ¿ibas a comentar algo, Moni? Sí, ya comentó Frank de los cerbataneros que a mí se me hacía la representación de la vírgula, ¿no? De la lengua, La palabra. el hablar. Sí. Y es muy interesante esto de los frutos, ¿no? Porque es algo que pues sí, se goza, se disfruta. Sí, exacto. De hecho, recibir los bienes sí. culturales, ¿no? Y eso es a lo que invita. Para la semana que viene, a ver si para la semana que viene leemos algo así que a mí me parece como el testamento de Seacatopilsin, donde vuelve a hablar de este tema, que no es solo que los antiguos hayan creado el maíz, que te permite existir como ser humano, sino que además hay que seguirle y que hay que entrarle con gozo. Es un disfrute intelectual, un disfrute emocional. Es el camino tolteca, que es el camino del corazón, no es un camino árido. Hasta en la comida se disfruta. Hasta eso vamos. Estaba muy integrada a la civilización del agua y ellos procuraban además integrarla por todas las vías, porque eso le da coherencia, ¿no? Les daba sentido de ser. Nosotros ahora estamos en una situación mucho más desintegrada, culturalmente hablando, pero por otro lado tiene también su ventaja, porque eso nos da una óptica amplia y nos permite sobreponernos a ciertas limitaciones que tenía la cultura de Anáhuac. Acuérdate que cuando llegaron los cristianos se quedaron sorprendidos porque no tenían ni idea de que hubiera otro mundo por allá con otro tipo de creencias y con otras costumbres extrañas. Y nosotros no podemos pecar de ingenuos. Y con esto del maíz, el maíz palomero está en extinción. Y las palomitas de maíz eran una referencia, eran religiosas, ¿no? Tenían... Era, digamos, que se usaban en las fiestas religiosas, en los ritos, se hacían rosarios de palomitas de maíz, ¿cómo se llama? Guirnaldas. Y eran emblema de la alegría, de la comunión y de la flor del maíz. Las palomitas son flores de maíz.
Y la Sí, flor sí. rosa es ya, digamos, la cosecha, el resultado del esfuerzo. Y hoy en día la cultura occidental, pues se comen en los cines, ¿no? O sea, es una industria millonaria la de las palomitas esas transgénicas seguramente, o Seguro. hibridaciones y demás. Claro. Pero De los acuérdate que el maíz es cines. transgénico del primer día, ¿eh? Eso también hay que tenerlo Sí, en sí, cuenta. claro, sí, más bien, pues sí, es una cuestión ahí de propiedad, de patentes y demás, ¿no? De las semillas. Pero es interesante cómo ha pasado a ser, pues, un emblema del entretenimiento en la cultura occidental, ¿no? O sea, de comer, vas al cine y te compras tu kilo de palomitas y estás comiendo ahí para entretenerte Bueno, en una pantallota, ¿no? si te Para fijas, no cambia incrementar el mucho. placer visual, No también cambia hay mucho, ¿eh? En el pasado placer prehispánico no gustativo. había cines, que había la fiesta de fin de veintena. Entonces, a comer palomitas. Exacto. Sí. Finalmente es el mismo Muy, ser humano. Tampoco hay que sentirse en el centro. muy bien, pues vamos a leer los comentarios acá, ya para el cierre, Sí. de nuestra audiencia, de las estrategias que se han conectado. Huitzli Tlacatl, hermanos y hermanas menores Chignahui, y ahorita a ver si te puedes conectar tu audio, si no, Ya. mientras, pues dale. Dale, gracias. Saludos a todos. Bueno, ando por acá. Vamos a saludar a Nuevo Orozco, que está segoviano, maestro de Kino, que está en Oxford, Inglaterra. Cortina Miguel, que está desde París. Abraham Estrada, de Tlacatl, desde Guatemala. Victoria Paz, desde, desde Amelco de Querétaro. Creo que se me está escuchando en eco. Tiene tremendo eco, ¿eh? Permíteme tantito. A ver, creo que ya. Sí. Ahí creo que se. Perfecto, ya, perdón. De Samuel con Luis Mello, Rita Ortiz, José Cruz, Mujer Lechuza, Gonzalo Guerrero, McLovin Díaz desde. Él comenta que es Tlapaneco de nacimiento, Miguel Ángel de los Santos, Luis Barón, Paulo Franz, Raúl FLR, Zúñiga, Tranquilo Mendoza, Rodolfo Lugo desde Tula Allende, Lucas Rodríguez, Venus Murillo Mora, Adriana Feldenkrais. Los invito a Morelia el 19 de enero a participar en el Foro de Consulta Ciudadana del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Esta fecha toca el tema de comunidades indígenas y pueblos afromexicanos. Sabemos las mallas del gobierno, sin embargo, creo que es importante que se escuche que existe un grupo de personas interesadas en restablecer dignamente la existencia de Iglesia Nahuaca y prácticas espirituales. Están convocando a todo grupo de personas para que tengan una propuesta. Habría que inscribirse ya. Acá les estoy hospedaje con cariño. Bueno, gracias por la invitación. Pia Solórzano comenta, ¿alguna vez ha pensado Frank hacer un libro de desglosando mitos, dándole su interpretación a lo práctico? Sí, lo he pensado. De hecho, tengo un texto escrito sobre decodificación mítica, pero no lo he publicado porque tengo que revisarlo. Ya lo escribí hace años y no he tenido tiempo de revisarlo. Pero sí, sí hay que hacerlo. Pero no solo yo. Cuando ustedes vean algo que resuene, apúntenlo, no lo pierdan. Cuando vienes a ver, tienes una libreta llena de apuntes y de cosas que pueden ser útiles para otros. Pero sin duda hace falta decodificar los mitos, porque si no se queda uno y es como veo disculpen que insista, pero veo a los cristianos, por ejemplo, leyendo los mitos de la Biblia. Oye, ¿no entiendes lo que estás diciendo ahí? Te estás quedando con la apariencia, pero no con lo que realmente quiso decir el autor de esa historia. Luego te estás perdiendo lo mejor, la mejor parte. Y por eso es que luego decimos, no, la Biblia, no, pero espérate, que tiene un montón de cosas útiles si sabemos leerla. También tiene un montón de otras cosas, ¿no? Pero la mitología universal, también discutía con un señor que me decía, los mitos son mentiras. A ver, hermano, por favor, nadie pretende mentir diciendo un mito. Los mitos son un tipo de lenguaje. Si te vas a agarrar cuerda porque los físicos le llaman Big Bang, oye, no fue una gran explosión, vas a decir que eso es una mentira. A ver, es una metáfora. Abre tu cabeza y aprende a usar metáforas. De eso se tratan los mitos. Sí. Esto fue una conversación literal con un seguidor de Castaneda, bien clavado
que las cosas tienen que ser literales, pero no se da cuenta que a la hora de hablar, él mismo está usando un montón de metáforas de la cultura occidental sin darse cuenta. Justo aquí viene su siguiente pregunta, y eso, Lórzano. ¿Por qué se escribía antes en mito? Mira, siempre, incluso ahora, se escribe de todas las formas posibles, pero lo que sobrevive en el tiempo son los mitos. ¿Ves? Cuando tú haces artículos intelectuales llenos de cálculos, de cosas, eso va a sobrevivir mientras sobreviva tu cultura, pero la cultura que viene después ya no lo va a entender. En cambio, un mito es como un cuento infantil. Los niños de toda la época lo aprecian igualito. Tú agarras un cuento infantil del paleolítico, del lugar que quieras de la Tierra, se lo cuentas hoy a un niño y funciona exactamente igual. Y por eso es que las grandes enseñanzas se cifran en el lenguaje de los mitos, no en el lenguaje del intelecto. El intelecto puede fallar, pero los mitos manejan algo muy diferente del intelecto. Manejan el ver. Son metáforas referentes al ver. Entonces no fallan. Son siempre los mismos, son siempre iguales. Se pueden ir acrecentando, obviamente, pero a través del ver. A eso se refirió Omey cuando habló de los mitemas, que es un tema que deberíamos volver a tocar. Los mitemas mesiánicos y cómo. Fíjense que en antropología se dice que Quetzalcóatl es la suma más perfecta de mitemas mesiánicos que existe en la tierra, porque con otros profetas, otros mesías de otros lados de la tierra, pues cumplen algunas cosas, otras no, pero en el caso de que esas cosas se suman todos los mitemas conocidos, de modo que se usa como referencia. Es un detalle que les digo para que vean la importancia del mito de la serpiente plumada. Sí. Y creo que, perdón, quiero comentar algo rápido. Creo que para entender un poco más esto de los mitos, hoy en día, por ejemplo, los superhéroes, ¿no? Todas las películas de Marvel y estas películas son los mitos de la actualidad. Claro. Y pues la religiosidad es ir al cine a ver una película de estas super taquilleras y por eso son una industria. Sí. En esta secta cristiana del capitalismo en la que estamos inmersos todos, ¿no? De alguna u otra forma, desde esa lectura podemos entenderlo también para aterrizar esos conceptos medio nebulosos y verlos. Sí. Decir que esas historias de superhéroes son mentiras, porque no son literales, es no entender para qué se hacen. No por el hecho de que no sea literal, tiene que ser mentira. No hay que pensar en esos términos tan dicotómicos, ¿no? Tienen una función. De hecho, esa historia de superhéroes le están comunicando, se supone que le comunican valores a los niños. Valores, cosas que vale la pena cuando están bien hechas. Y también por eso, cuando viene un supuesto creador que no entiende nada de este tipo de lenguaje mítico y te inventa una historia extravagante, nadie va al cine y pierde su dinero. Porque la gente es sensible, el ser humano es sensible, más allá, más profundo que su proceso mental, somos sensibles a cuando nos tocan ciertas fibras. Sí, bueno, y aquí hacerles las recomendaciones. Están viendo en pantalla este video, por ejemplo, por ahí del 2012, una clase tuya, Frank, que sí. Bueno, gracias por dejar que te grabara. Sí. Pero bueno, trata justo del tema, los mitemas avatáricos en la vida de Zacatopilzin Nachi. Así lo pueden encontrar en el canal Toltecayot. Podrán ver justamente aquí cómo en esta clase Frank nos hace la comparación con textos de la vida de Jesús, con Krishna, nos da etimologías, pues bueno, vale la pena verla, si pueden entrar. Está en el canal Toltecayot. Aquí, por ejemplo, vemos que nos das estos títulos, ¿no? Relacionados con Venus, Quetzalcóatl, Magistro, Zoroastro, Krishna, bueno, etcétera. Aquí les recomiendo que la vean porque vale mucho la pena. Bueno, aquí, por ejemplo, textos de Hermes, del Corán, Mahoma, Vishnu, del Bhagavad Gita, de estas recopilaciones que hiciste justo para esta clase. Aquí está, y bueno, pueden verla por acá. Aquí podemos ver ahí a Frank en el Centro de Estudios de Astronomía Calendárica Mesoamericana. Ahí lo pueden ver, se los recomiendo porque sí está muy buena la clase. Esta, la verdad, me tardé como, ¿qué será? Un mes editándola. No porque sea difícil, es porque me quedaba, me ponía a repasar y a repasar y a repasar. Órale, está bien. El tema es tremendo. Bueno, de hecho,
Tengo ahí un texto largo escrito sobre eso, es un libro, pero no lo he querido publicar porque el tema es bastante controversial, pero es que da para mucho. De hecho, si tú tomas la historia de la aparición de los profetas en Anáhuac, a partir del calendario Anahuac, encajas las historias crísticas de Asia y de Europa y de África. Las encajas muy bien. En cambio, si tomas los calendarios del viejo mundo, parecen desconectadas. Luego, hay algo aquí detrás de todo esto que vale la pena estudiar y que quedó reflejado en las cuentas de Anahuac. Oye, creo que ya nos pasamos, ¿eh? ¿Algo más? Sí, ya vamos a terminar. También María Piñón, en el contexto de que Seacat se inmoló, ¿esto fue un hecho tal cual? ¿Y cuál sería la enseñanza o legado tras esto? Y pregunto esto porque en mi percepción, alguien que ha logrado el desarrollo de conciencia tan elevada, ¿por qué inmolarse? Claro. No, por supuesto, se inmoló, se quemó. Se quemó en un lugar cercano al Pico de Orizaba. De hecho, en memoria de él, se le puso al pueblo más cercano el nombre de Chocamán, que quiere decir donde lloró, donde se entregó al llanto. Y se quemó porque no quedaba más remedio. No creas que fuera que tenía ganas de quemarse, sino que simplemente tenía que hacerlo. Lo estaban persiguiendo ya de décadas y estaban persiguiendo a la gente que andaba con él. Y la única manera de evitar que siguieran matando gente es que desapareciera él. Una vez que él desapareció, se calmaron sus enemigos, dijeron, bueno, ya, muerto el perro, se acabó la rabia, y se distrajeron durante el tiempo suficiente como para que sus seguidores se reunieran otra vez en la zona de Coatzacoalcos y volvieran. Mira, es la misma historia que encuentras con Jesús. ¿Por qué tú crees que Jesús, que tranquilamente pudo haberse quedado escondido por allá, por cualquier pueblo de su lugar natal, se fue justamente a Jerusalén, ahí a Judea, cuando sabía que lo estaban buscando para matar? Sí, gracias. Y pues bueno, también para invitarles en conmemoración a este probable ascenso, allá donde el lugar donde se inmoló Seacatl, vamos a tener unas charlas con los guardianes de Chocamán, con Iley, con Eric, que nos van a comentar acerca de ese sitio, y también con el grupo Serpiente Jaguar, que ellos son pues los herederos, los hijos de Huehuetlapalan, allá también para comentarnos acerca de su música y pues ese tributo a los pueblos originarios, pero sobre todo a la gran capital olmeca, dicen, la capital de los avatares. Así que es un gusto por acá. Gracias, Moni, gracias, Luis, gracias, Frank, gracias, Chignahui. Saludos, toltecas. Nos estamos Gracias. viendo al siguiente domingo con más lecturas nahuas. Omen. Sí, pues nada, quedó muy bien nuevo inicio de nuevo ciclo, 13 caña, día 13 caña, y terminamos hablando del resurgimiento de los nahuales, ¿no? De que los nahuales iban a venir a combatir al cristianismo en lo más profundo, Sí. obviamente en las metáforas, y hoy estamos hablando de Seacat, ¿no? Del príncipe de los nahuales. Entonces creo que se acumularon muy interesante las lecturas, ¿no? Entonces, pues saludos a todos y seguimos viéndonos por acá. Hasta luego. Saludos.